En este martes recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Al salir de allí atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún, y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. La invitación de Jesús a amar a los enemigos suena bastante dura e imposible de cumplir. Sin embargo, es remedio para nuestro corazón necesitado de amor y deseoso de amar. Sería muy pobre una interpretación del texto que escuchamos el domingo únicamente moralista, o sea, como un mandato para cumplir, para que seamos más buenos. Eso no alcanza. De hecho, remontándonos al comienzo del Sermón de la Montaña, no debemos olvidar que Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, a ayudarnos a comprenderla y a vivirla, para experimentar en el corazón la plenitud del amor que nos propone Dios Padre. La ley solo nos marca el camino, pero no nos da la fuerza para caminar. Por lo tanto, quedarnos con el simple amen a sus enemigos no nos basta para poder lograrlo. Hay que ir más profundo. Eso te propongo, preguntarnos y preguntarte: ¿por qué Jesús nos pide esto? ¿Por qué Dios Padre le pidió a su Hijo que nos diga esas palabras? Pensemos por unos instantes. Si Jesús no nos pide imposibles, ¿por qué parecen tan imposibles estas invitaciones de Jesús? Creo yo que en parte porque no las terminamos de comprender. Nada de lo que nos pide Jesús es ajeno a nuestra esencia, es contrario a nuestra naturaleza. Por eso debemos descubrir en el fondo de nuestro corazón el por qué es necesario responder al mal con el bien, al odio con amor, a la violencia con paz, a la falta de perdón con perdón, por la sencilla y profunda razón que fuimos creados por amor y para amar, y todo lo que atenta contra esa necesidad de nuestro ser nos terminará enfermando o destruyendo, tarde o temprano. Incluso podríamos decir que nuestros egoísmos, nuestras broncas, enojos, odios, rencores, deseos de venganza son el lado opuesto, la otra cara de la moneda de nuestro deseo de ser amados, que al no ser saciado, al no sentirse satisfecho, reacciona de un modo inadecuado, haciendo lo contrario, pero en realidad buscando ser amado. Todos podemos amar como Dios ama, porque todos somos sus hijos y porque todos somos hermanos. Por eso debemos empezar por reconocer que el amor, incluso hacia el que no es tan bueno, es una necesidad de nuestro corazón, es un grito de auxilio desde el fondo de nuestra alma, que no vive plenamente si tiene algún rencor en el corazón, algún enemigo que destruir. Ayer no pudimos comentar demasiado, pero recordad que Jesús se metía en medio de una discusión entre sus discípulos y algunos escribas, para después, finalmente, terminar dialogando casi solo con el padre de este niño endemoniado. Obviamente, fue mucho más fecundo el diálogo de Jesús que la discusión de sus discípulos. Hoy escuchamos en algo del Evangelio que los discípulos iban discutiendo por el camino, justamente después que Jesús les había abierto su corazón y les había contado que sería entregado y matado en la cruz. Qué contraste, ¿no? El contraste entre la actitud de Jesús, que evidentemente no le gustan las discusiones y le gusta el diálogo cara a cara, y los discípulos que no entienden nada todavía, discuten y además discuten por ver quién es el más grande. Cualquier parecido a nuestra realidad es pura coincidencia, ¿no? Esto no solo pasa en el mundo, en los trabajos, en los colegios, en las universidades,
en las familias, pasa en la iglesia, les pasó a los discípulos también. No entendemos a Jesús mientras Él nos habla y lo que es peor, como dice el texto de hoy, no comprendían esto y temían hacerle preguntas. No dialogamos, no le preguntamos, no lo escuchamos. Y como no lo escuchamos, escuchamos nuestro corazón y con nuestro corazón lo bueno y no tan bueno. Escuchamos nuestras pasiones y lo que nos aleja de los demás. Por eso hoy podemos preguntarnos, como Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿de qué estamos hablando por el camino? ¿De qué estás hablando hoy? ¿Qué tenés en el corazón? ¿Qué tenemos en el corazón? ¿Por qué andamos discutiendo? Si andamos discutiendo es porque algo nos está pasando. La carta de Santiago dice algo que nos puede ayudar también, hermanos. ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes ambicionan, y si no consiguen lo que desean, matan, envidian, al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Es la ambición por ser más grandes que los demás lo que nos lleva a pelear y discutir por miles de cosas. Pensemos en todas las discusiones de nuestra vida diaria. ¿Por qué discutimos? ¿Por qué discutís con tu mujer, con tu marido, con tus hijos, con tus amigos, con los compañeros de trabajo, con desconocidos? ¿No será porque queremos ser los más grandes, teniendo razón? ¿No será que tenemos que aprender a dialogar y no discutir? ¿No será que tenemos que dialogar más con Jesús para aprender a dialogar más con los demás? Lo que está claro es que a Jesús no le gusta discutir y no le gusta que discutamos. Le gusta mucho más que nos escuchemos, que lo escuchemos a Él, o bien hacernos sentar y decirnos, el que quiera ser el primero, debe ser el último de todos y el servidor de todos. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.